Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimados maestrantes. Sean bienvenidos a la materia de estadística aplicada a la investigación educativa. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola maestro, muy buen día. Muchas gracias. Muy bien. Buenos días, buenos días. Buenos días, maestro. Muy bien. Gracias, muy buenos días. Bueno, pues vamos a iniciar porque pues tenemos el día de hoy el tiempo justo y pues, la idea es que abarquemos el material que tengo disponible para ustedes. Voy a iniciar compartiendo el material digital que tengo preparado para el día de hoy. Les voy a ceder la palabra en una primera ronda y posteriormente continuaré con la presentación y cerramos finalmente con otra ronda más de participaciones. Vamos a iniciar entonces lo que corresponde a nuestra materia. Bueno, pues bienvenidos a esta primera unidad de lo que nos corresponde a la parte de la materia de estadística aplicada a la investigación educativa. Y bueno, vamos a iniciar propiamente diciéndoles que el objetivo de la materia es que básicamente tengan ustedes las herramientas propias para desarrollar, y bueno, lo más importante, implementar los diferentes datos que encuentren dentro de su investigación de manera ordenada y sistematizada dentro de la presentación de su investigación, que pues esa es la idea de esta materia. En esta materia vamos a estar trabajando básicamente lo que es la parte del análisis de datos y nos enfocamos en lo que es estadística descriptiva, viendo lo que son las medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Y les voy a compartir un documento donde se integra lo que es la distribución normal, la cual no vamos a trabajar en esta materia por, pues, obviamente cuestiones de tiempo, ¿va? Pero sí les dejo el documento para que ustedes le puedan dar por ahí una revisada. Y bueno, pues como les comentaba, básicamente está enfocada en el análisis de datos, las medidas de tendencia central y lo que son las medidas de dispersión. En función de ello, pues hemos dejado una serie de actividades por ahí dentro de la plataforma. Dejamos en esta ocasión una serie de ejercicios y bueno, pues la idea es que en esos dos ejercicios que hemos dejado concentren el total de la materia y bueno, finalmente un video donde ustedes nos expliquen el desarrollo propiamente de la materia, es decir, un video en el que puedas explicar tal vez cómo vayas realizando los ejercicios, aunque lo ideal sería que presentaras en ese video pues un caso práctico, ¿va? De tu investigación, algo que ya tengas por ahí realizado y bueno, que le apliques propiamente el uso de la estadística. Y bueno, vamos entonces a entrar de lleno en lo que nos corresponde a la materia de estadística. Si eres fanático del fútbol, pues seguramente esta tabla te es muy conocida, muy común. En ella podemos visualizar propiamente lo que es una serie de diferentes situaciones, ¿verdad? De entrada sabemos quién es el campeón en esta jornada, en este torneo de clausura 2008 y nos encontramos con que el equipo del Pachuca es y bueno, tenemos también quién es el que pues el último equipo de la tabla. Y bueno, todo esto lo podemos visualizar de manera muy sencilla. El Pachuca, por ejemplo, pues tiene 11 juegos ganados y así podríamos ir haciendo el desglose para cada uno de los diferentes equipos. En cuestión de puntos, aunque el Pachuca y el Toluca tienen la misma cantidad de puntos, pues bueno, sabemos que Pachuca ganó porque tiene la mayor cantidad de juegos ganados. Y bueno, así sucesivamente podríamos ir haciendo un análisis a detalle
de lo que es esta tabla. Ahora bien, esto por supuesto es algo que se utiliza en la vida cotidiana, en este caso es una cuestión de ocio. Sin embargo, hay diferentes áreas como lo que es medicina, como lo que es tu trabajo en la vida diaria, donde aplica la estadística, y está ahí, aunque por supuesto no se ve de manera, diríamos, palpable o pues tan claramente expresado lo que se trabaja en estadística. Sin embargo, pues en el día a día estamos utilizando la estadística de manera continua. Y bueno, entonces, ¿qué es la estadística? Pues básicamente es una rama de matemáticas que se encarga de organizar y analizar la información. Obviamente, tenemos que hacer un proceso de reunir todos esos datos. Y bueno, en esta materia vamos a estar hablando de varios conceptos que van a ser recurrentes, entre ellos el, el primer concepto o uno de los conceptos que estaremos usando de manera continua es la población. Y la población es el total del conjunto de elementos que estamos analizando. Entonces, vamos a hacer un poquito referencia o alusión a una situación en particular. Digamos que estamos haciendo una investigación dentro de una escuela. Y bueno, dentro de una escuela, como ustedes saben, pues tenemos propiamente los alumnos, tenemos a los docentes, pero dependiendo del tipo de estudio, también debemos considerar a la parte administrativa, a los directivos, a la gente de intendencia y todos aquellos que forman parte de la institución, aun cuando no se ven o cuando no están ahí. Ahora bien, si el estudio que nosotros pretendemos realizar está enfocado básicamente a cuestiones educativas, diríamos a niveles de aprendizaje o cosas más particulares, bueno, en ese caso nuestra población serían los alumnos y en algunos casos aplicaría también con los docentes, ¿verdad? Entonces, esto de la población, a final de cuentas, hace énfasis en el tipo de estudio que nosotros estamos realizando y en función de ello vamos a determinar dicha población. Y bueno, con una muestra sucede algo similar. La diferencia es que la muestra, pues obviamente es únicamente una parte de lo que es la población, ¿verdad? Y haciendo énfasis en que la muestra debe tener los mismos criterios o las mismas condiciones que tiene la población. Entonces, nuevamente, si hablamos de que estamos haciendo un estudio de cuestiones educativas, pues seguramente nuestra muestra será un grupo de alumnos y pues con eso sería suficiente, ¿verdad? Es decir, la cantidad de personas que cumplen con las características. Sin embargo, dentro de la misma institución, si es un estudio, vamos a llamarlo de otra índole, que puede ser de tipo social o que tiene que ver con otras características, bueno, entonces dentro de la muestra tenemos que considerar que haya la probabilidad y posibilidad de que esté inmerso un directivo, un administrativo, una persona de intendencia, alumnos, docentes, etcétera, etcétera. Entonces, de la condición o de las condiciones de nuestra investigación va a depender cómo voy a diseñar la muestra, cómo es que necesito diseñar mi muestra. Y bueno, y dentro pues ya de la parte de estadística, pues tenemos lo que son el carácter estadístico, es decir, la propiedad que estamos estudiando propiamente de los individuos de una población o de una muestra. Y básicamente es la característica que estaríamos aplicando o analizando en el estudio. Y bueno, este carácter estadístico puede ser cualitativo, que es aquellas situaciones en las cuales no se puede contar o cuantificar. Como que pues básicamente aquellas situaciones como qué deportes practican, dónde nacieron, color de cabello, etcétera, etcétera. Y tenemos obviamente la parte cuantitativa, que es todo aquello que se le puede asignar un número. Y dentro de la parte cuantitativa tenemos dos vertientes, tenemos los datos cuantitativos que pueden ser discretos, son todos aquellos datos que se tienen que presentar en números enteros, hablamos de el número de asignaturas aprobadas, por ejemplo, entonces diríamos que he aprobado 3 o 4 asignaturas hasta el momento, pero no puedo decir que he aprobado 4.5, 4.2 asignaturas. Lo mismo con las asignaturas reprobadas, ¿verdad? He reprobado
2 asignaturas, pero no puedo decir he reprobado media asignatura. Entonces, ¿está aprobado o está reprobado? Entonces, a final de cuentas, aquí se manejan siempre rangos de números enteros. En la parte continua hay una diferencia porque ahí sí hablamos de diferentes medidas que pueden ir de enteros, medios, y si nos vamos a detalle, pues obviamente hasta milimétricos, ¿verdad? Pues en una estatura, una persona puede medir 1,50 y la siguiente persona puede medir 2 metros, pero también puede medir 1,55, 1,56, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de la parte continua, pues la cantidad de datos es muy grande y bueno, obviamente, entonces dentro de estadística necesitamos hacer uso de otra herramienta, que en este caso son los intervalos. Básicamente para eso se crea, para agrupar grandes cantidades de información y en vez de manejar todas las estaturas, por ejemplo, de un grupo, podemos agrupar en los chicos que van de 1,50 hasta 1,60 y así sucesivamente, obviamente aplicándolo a las necesidades de nuestro estudio. Y bueno, dentro del día de hoy también vamos a hacer un repaso, esto está ya dentro de las cápsulas, pero hacemos un repaso de cómo se forma lo que es la tabla de frecuencias, que es la base de todas las cuestiones estadísticas. ¿Cómo vamos a formar nuestra tabla de frecuencias? Bueno, tenemos una serie de datos que nosotros hemos recolectado previamente, que aplicamos una encuesta y lo vamos anotando generalmente en una hojita de los resultados, vamos a decir que preguntamos, por ejemplo, cuántos libros leen al año a las personas a las que les hemos aplicado el estudio y todos esos datos pues los anotamos dentro de una hojita. Y bueno, lo siguiente que hay que hacer es poner o crear una tabla en la cual vamos a poner el carácter estudiado, en este caso lo vamos a denominar X, y en esa X vamos a poner los datos más comunes que hemos recolectado dentro de nuestra información. Para el caso de este estudio, pues recolectamos información que van de 0 al 5, pasando por los correspondientes números intermedios. Y bueno, una vez que hemos hecho ese proceso, pues lo que resta es poner lo que es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta no es otra cosa más que la cantidad de personas que han respondido a las diferentes respuestas, ¿verdad? Entonces, para el caso de los que no leen ningún libro, para esta situación, son 6 personas. Para el caso de los que leen un libro al año, serían 10 y así para cada uno de los diferentes resultados. El siguiente dato que debemos poner o crear dentro de nuestra tabla de frecuencias es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, como lo veremos más adelantito, nos sirve para saber qué tanto de la población se va, pues diríamos, en la presentación de un estudio. Si ponemos, por ejemplo, tenemos aquí nuestro primer dato, donde nos dice que 6 personas leen 0 libros, y el siguiente dato le vamos a sumar lo que son las 10 personas de la frecuencia absoluta. Diríamos que 16 personas, haciendo aquí un poquito énfasis en el segundo renglón, 16 personas leen entre un libro y 0 libros, ¿verdad? Y así sucesivamente para cada uno de los siguientes rubros. Vamos acumulando, como su nombre lo dice, las diferentes respuestas y nos van sirviendo para encontrar, por ejemplo, la media de lectura o encontrar diferentes cuestiones que vamos a estar desarrollando dentro de estadística. Y bueno, de ahí viene lo que es la frecuencia relativa propiamente, que es la parte porcentual, en la cual tenemos la fracción de lo que es la población acerca del estudio. Entonces, aquí lo he expresado en lo que son quebrados, en lo que son eh, esta expresión matemática, pero la respuesta siempre se pone en decimales. Entonces aquí la idea es que se entienda de dónde sale esa respuesta, ¿va? Entonces para empezar, la frecuencia relativa es mi frecuencia absoluta dividida entre el total de datos. Así de simple vamos a obtener este dato y bueno, ahí vamos ahorita en el que sigue, la siguiente parte de la tabla es la frecuencia porcentual, que es lo mismo, es decir, la frecuencia relativa, pero multiplicada por 100 y nos expresa el porcentaje. Entonces, diríamos que
En el primer caso, nuestra frecuencia relativa sería el 0.1714 de la población. Y expresada en porcentaje, nos dice que el 17.14 de nuestro estudio no lee ningún libro al año, ¿verdad? Y así con cada uno de los diferentes rubros. El 28.57, por ejemplo, lee un libro, el 34.29 de la población de nuestro estudio lee 2 libros, el 11.43 lee 3, el 5.7 lee 4 libros y el 2.86% de nuestra población del estudio lee 5 libros. Y bueno, pues eso sería, estas cifras nos ayudan a sustentar las teorías de nuestra investigación, como también en un momento dado a refutarlas, ¿no? Si nuestra investigación o si los datos arrojan exactamente lo contrario de lo que nosotros pretendíamos en la investigación, pues obviamente van a refutar las teorías que hemos planteado al inicio, aunque generalmente cuando llegamos a esta parte, pues la idea es que este estudio está apoyando y aprobando las teorías que hemos planteado al inicio de nuestra investigación. Y bueno, como nuestra materia es básicamente cuantitativa, me queda siempre la idea, la sensación y la necesidad de hablar de lo que es la estadística en la parte cualitativa. Vamos a hablar a continuación del manejo de datos cualitativos. Generalmente una investigación la enfocan más a la parte cualitativa porque obviamente no se quieren meter en problemas con la parte cuantitativa. Es muy abrumador manejar mucha información, pero podemos también aplicar de manera sencilla la estadística dentro de los estudios cualitativos. Bueno, iniciamos con algunas preguntas. Este ejemplo, donde es un ejemplo burdo, pero también muy sencillo y muy común, donde hacemos una encuesta de si votarías por determinado candidato, hacemos nuestro estudio y bueno, encontramos nuestro análisis, nuestros resultados, en este caso es algo simple, donde la respuesta puede ser sí o no, obtenemos nuestros porcentajes y bueno, en este caso dicen el 60% que sí votaría por ese candidato y el 40% no. Y bueno, esta sería únicamente nuestra tabla de frecuencias para esa pregunta específicamente y así quedaría la presentación, ¿no? Es algo sencillo que estaríamos presentando con ese tipo de análisis. Y bueno, en la parte gráfica, pues podríamos presentar lo que sería nuestro gráfico de barras o bien nuestra gráfica de pastel. Nuevamente es algo sencillo, algo muy simple, pero que apoya, en este caso, pues el resultado de las preguntas que hemos aplicado. Ahora bien, vamos entonces analizando y trabajando con los datos cualitativos. Al igual que los datos cuantitativos, se requiere de hacer un proceso, un análisis. Recordemos entonces que los datos cualitativos, pues son datos que nos van a arrojar diferentes circunstancias que nos manifiestan propiamente las personas y que los motiva a determinadas situaciones, ¿verdad? Entonces, esta información no se puede medir ni se puede expresar, por lo tanto requiere propiamente de la interpretación del investigador. Y bueno, básicamente se utiliza como un primer acercamiento hacia el área donde estamos investigando. Por lo general, se aplica una encuesta, una entrevista a, no sé, al presidente ejidal, si estamos hablando de alguna comunidad, a alguna persona representante de la población o algo que nos va a mostrar parte de su realidad y que en esa entrevista nos va a revelar si dentro de esa área, de ese lugar, de esa comunidad, podemos aplicar nuestra investigación y si va a ser fructífera en un momento dado o no. Y bueno, pues ese es como el primer acercamiento que nos va a poder dar la pauta para poder aplicar nuestra investigación en dicho lugar. Y bueno, pues ya a partir de ahí, si todo se ve que es propio para aplicar nuestro trabajo o nuestra investigación en dicho lugar, pues vamos directamente a la recolección de lo que son los datos cualitativos, lo cual lo hacemos a través de diferentes formas, ¿no? Una de ellas, la encuesta de preguntas abiertas, la observación cualitativa, estar constantemente viendo o viviendo prácticamente en la comunidad, a través de una técnica denominada Delphi, a través de las entrevistas directas con la población, la visualización de diferentes documentales, grupos de enfoque,
Y bueno, hoy en día pues lo más común, comunidades en línea que nos permiten no estar en el lugar, pero bueno, pues que cada uno de las medidas o de las formas de obtener estos datos pues tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Y bueno, una vez que nosotros hemos hecho lo propio, es decir, hemos recolectado toda la información, pues lo que sigue es propiamente ir desechando toda la información que no nos sirve, organizar lo que nos va sirviendo, ir analizando dicha información para ir estableciendo propiamente lo que son las diferentes relaciones de los datos que estamos buscando y llegar a lo que es la interpretación de dicha información. Todo ello, pues obviamente, buscando siempre lo más relevante. Y bueno, para entender entonces todo lo que he dicho anteriormente, podemos poner un ejemplo y dentro de él decimos que se aplica una encuesta a 50 personas donde se les pregunta cómo consideras el servicio de tu algoritmo. Bueno, esta es una pregunta un poquito ambigua porque van a responder de mil maneras, ¿verdad? Aquí nos van a poder responder que si son rápidos, que si son lentos, que si tardan mucho, que si son groseros, que si son educados, etcétera, etcétera. Pero bueno, como no sabemos cuál es el enfoque del investigador, el investigador va a agrupar en diferentes situaciones. En este caso puede agrupar en precios, en calidad, etcétera, etcétera, la información y desechar todo lo demás. Ahora bien, esto, pues, a final de cuentas, pues es un poquito complejo porque requiere de un proceso amplio y de ir reduciendo toda la información, ¿verdad? Cuando es poco, son pocos datos, cuando hablamos de, no sé, 50 encuestas, 100 encuestas, diríamos que es manejable. Sin embargo, conforme se va incrementando la cantidad de datos, pues obviamente va siendo más complejo el proceso. ¿Por qué? Porque requerimos, en primera instancia, reducir toda la información, es decir, desechar toda esa información que nos han manifestado, pero que no nos sirve propiamente para el estudio o el análisis que estamos realizando. Y bueno, pues eso lleva una buena cantidad de tiempo. Después, generar la disposición de los datos cualitativos, que es básicamente la organización, organizar toda la información de manera ordenada y simplificada. Y bueno, una vez que llegamos o terminamos esa parte, pues buscamos obtener lo que son las conclusiones de nuestra investigación, que nuevamente llegamos al punto en el cual toda esa información puede apoyar las teorías que hemos diseñado o en un momento dado también las puede desechar. Ahora bien, como ven, ese proceso es un poquito complejo, sobre todo porque las personas van a responder de manera ambigua y muy diferente entre una y otra. Entonces, hay muchas herramientas que se utilizan dentro de estadística con la intención propiamente de hacer énfasis en el estudio. Y bueno, el día de hoy les presento una de las posibles herramientas que podrían utilizar en la cuestión cualitativa. Se trata de la escala de Likert, la cual es básicamente un método que utilizan los diferentes investigadores y se basa básicamente en mostrar las posibles calificaciones que se utilizan para cuestionar a las personas sobre los niveles de acuerdo o desacuerdo en cuanto a una situación en concreto. Y bueno, pues obviamente nos permite medir las diferentes reacciones, las diferentes actitudes y los diferentes comportamientos de las personas. Esto haciendo énfasis en que no le va a quitar la parte cualitativa a la investigación. Esto es muy importante porque, pues, generalmente las personas, reitero, buscan no utilizar tanto la parte cuantitativa por la gran cantidad de números que se manejan. Y bueno, pues con esta herramienta la mantenemos dentro de la parte cualitativa y lo más importante, le damos una manera fácil de poder en un momento dado, perdón, explotar la información. Y bueno, entonces, para que se entienda un poquito la escala de Likert, ponemos aquí un ejemplo. En este caso dice, creo que la innovación es el elemento más importante a la hora de iniciar un emprendimiento y las personas pueden responder si están de acuerdo, totalmente en desacuerdo, pueden decir que están en desacuerdo, no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, o pueden decir que están parcialmente de acuerdo o totalmente de acuerdo, ¿verdad? Entonces esas respuestas de las personas van a ir variando en función propiamente de pues su experiencia que tienen con esa pregunta específicamente
Y repito, aquí lo más importante es que no se le va a quitar la parte cualitativa a la cuestión de la investigación. Bueno, avanzamos y pues el tipo de respuestas que podemos encontrarnos dentro de la escala de Likert son, como ya lo vimos, respuestas que son de acuerdo, pero también podemos encontrarnos con respuestas de frecuencia, respuestas de probabilidad, respuestas de niveles de importancia y en un momento dado, pues se puede adaptar las diferentes posibles respuestas que nosotros buscamos con dicha escala. La idea es poner 5 elementos que vamos a poder calificar y que en un momento dado nos van a arrojar una serie de datos que vamos a poder nosotros explotar con la finalidad de obtener pues la información que buscamos dentro de nuestra investigación. Y bueno, entonces regresando al ejemplo que hablábamos al principio del cangurito, ahora en vez de dejar la pregunta abierta, la cerramos y decimos cómo consideras el servicio del cangurito y ponemos las posibles respuestas, ¿no? Que van de excelente, muy bueno, bueno, regular a mal. Hacemos pues el desarrollo, aplicamos nuestras tablas de frecuencia, nuestros gráficos, eh, el trabajo de nuestra información. Tenemos en este caso nuestros resultados. Los resultados en este caso se muestran codificados, es lo ideal para no mostrar todos los datos, toda la información. Se muestra únicamente la codificación de los datos y a partir de esa codificación podemos empezar a trabajar propiamente en el análisis de la información y llegar a una parte gráfica propiamente, que ya podemos explicar esta información. Ahora bien, nuevamente hay un asunto aquí importante. ¿A quién le vamos a presentar esta información? Diríamos que se lo presentamos en primera instancia a la parte operativa. Si la parte operativa ve estas gráficas, pues obviamente se van a centrar en la parte de excelencia, de muy bueno, incluso de bueno. Van a decir que su trabajo siempre anda en esos rubros y que lo regular y malo lo han calificado por cuestiones externas, tales como, por ejemplo, cuestiones atmosféricas, que hay lluvia, vientos, etcétera, etcétera, y que no les permite llegar en tiempo y forma a su destino con las actividades que realizan, o incluso miles de respuestas como que se les ponchó la llanta, que se les acabó la gasolina, etcétera, etcétera. Por ahí nos encontraríamos miles de respuestas y pues repito, va a depender a quién se le esté presentando esta información. Ahora, si se la presentamos, por ejemplo, al dueño del negocio, al dueño de la empresa, pues lo primero que va a hacer es hacer un enfoque clarito sobre la parte mala y regular, porque es una empresa que está buscando crecer y obviamente va a ver que esos datos no se vuelvan a presentar, ¿no? Las situaciones que se hayan presentado las tiene que resolver y va a tener que tomar diferentes medidas en función propiamente de las necesidades. Entonces, nuevamente digo acá, que es muy importante ver a quién se le presenta finalmente la información que hemos desarrollado dentro de nuestra investigación, porque el impacto va a ser también muy diferente uno de otro. Bueno, pues hasta acá concluimos con el primer apartado y vamos a ceder ahora sí la palabra para una serie de comentarios, una ronda de comentarios, antes de continuar con la parte práctica, por así llamarlo, de esta materia. Entonces, bueno, tenemos tiempo suficiente, así que si gustan empezamos. Vamos viendo a mí. Maestra Patricia, muy buenos días. ¿Qué nos puede comentar el día de hoy acerca de lo que hemos visto? Buenos días, maestro Santillán. Mire, pues me es muy interesante porque, como dice usted, hay muchos datos que tenemos que tomar en cuenta. Yo soy docente. En este caso, los datos cualitativos es muy importante porque tenemos que sacar qué niños vienen de familias funcionales, disfuncionales, quiénes viven con tutores, quiénes cuentan con los medios económicos, quiénes no, para hacer nuestra programación. Tener en cuenta la estadística para poder planear, porque no podemos planear con unos estudiantes que tienen todo, con niños que no tienen, con alumnos que no tienen nada. Entonces, para mí es una parte primordial y me gustó mucho todo lo que ha estado explicando. He tomado nota, porque sí, es verdad. Los alumnos todos tienen
unos llegan porque los papás los obligan. También hay que ver esa estadística. Y hay niños que llegan porque sí quieren salir adelante. Pero los niños que llegan porque lo obligan los papás es porque todavía no han tenido ahora sí que no inciten, que no motiven a salir adelante. Es todo, maestro, mi participación. Le agradezco. Muchas gracias, maestra Patricia. Maestra Telma Adriana, muy buenos días. Buenos días, maestro. Pues igual, recordando un poco todo lo que son las investigaciones de tipo cualitativo, que pues para nosotros los docentes son importantes. Siempre al inicio de cada ciclo escolar hacemos una serie de trabajo administrativo en el cual nos corresponde pues reunir investigaciones, por ejemplo, como comentaba la maestra Patricia, el diagnóstico inicial, el porcentaje de los alumnos, cómo aprenden los alumnos, ¿no? Sus aprendizajes, y es ahí donde tenemos que hacer una evaluación a través de las tablas y clasificar a los alumnos, cuántos aprenden escuchando, cuántos son visuales, cuántos aprenden practicando, y ahí estamos aplicando la investigación cualitativa, porque a partir de una recolección de datos, de manera de preguntas abiertas, después pasamos a tablas, a gráficas, para poder mostrar el avance de los alumnos o el aprendizaje de los alumnos. Entonces también aplicamos ahora una prueba que se llama Mejor Edu a nivel pues, nacional. Entonces esta prueba la aplicamos igual, fue de manera cualitativa, porque teníamos que calificarla a través de rúbricas y después nos envían unas gráficas que nosotros también tenemos que interpretar, tenemos que analizar esas gráficas donde nos manejan los porcentajes, el nivel de avance de los alumnos. Entonces es importante esta materia, es importante que nosotros desempolvemos esta información para que esta información nos pueda apoyar a nosotros en ese trabajo que hacemos administrativo. Es un trabajo un poquito más avanzado ya, pero que requiere de investigación y de interpretación de datos más. Eso sería mi participación. Muchas gracias, maestra. Maestra Vanessa Alvarado, muy buenos días. Aquí creo que no se puede, no puede responder por ahí. Ok, maestro Paco Villegas, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, maestro. ¿Qué nos comenta acerca de lo que hemos visto el día de hoy o de la materia en general? Pues creo que es importante volver a recordar más que nada esta aplicación de estas gráficas, de cómo obtener esos resultados, ¿sí? Como dice la maestra, tenemos la prueba Mejoredu, también nos va a servir muchísimo, sí, muchísimo esto para, sobre todo, como decían, comentaba ahí la compañera, en tanto conductas, en ciertos ámbitos que podemos manejar estas cuestiones. Lo que sí me queda un poquito en duda ahí de cómo, revisando las actividades que nos marcó, por ejemplo, para construir las diferentes tablas, la acumulada, la relativa acumulada, sí tengo ahí un poquito de dudas. Ok, bueno, mire, están las cápsulas en las cuales voy desarrollando paso a paso las diferentes tablas y los gráficos también. Entonces hay que darle una revisadita a las cápsulas. Y bueno, de todos modos, si persistieran las dudas en la próxima sesión, nos vamos a dedicar a resolver los ejercicios, si hay necesidad de ello, previo al cierre de la materia. Si le parece bien, pues hay que visualizar las cápsulas. Y bueno, ya en la próxima sesión me dice si sigue manteniendo las mismas dudas para resolverlos. Ok, ok, gracias. Perfecto, muchas gracias, maestro. Maestra Ana Cristel, muy buenos días. Buenos días, maestro. Bueno, pues nada más, antes que nada agradecerle igual por lo que nos está explicando y pues aquí vemos, como decían nuestras compañeras anteriormente, la importancia de recabar datos que a veces desconocemos o lo dejamos ahora sí que a un lado, ¿verdad?
Y pues también que el aprender los datos cualitativos pues nos ayuda a nosotros como maestros para comprender mejor a los estudiantes. Pues a través de qué? A través de la experiencia. Y obviamente recopilamos también opiniones de ellos a través, como decía usted, de preguntas abiertas y observaciones que ahí nos decía. Entonces yo considero que estas son unas herramientas que a nosotros nos permiten saber más y aplicar con nuestros estudiantes para su conocimiento. Perfecto, muchas gracias, maestra. Maestra Berta Martínez, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo creo que, bueno, como ya lo dijeron todos mis compañeros, son herramientas muy útiles. En mi caso, que soy docente de educación media superior, también estas herramientas nos son útiles a nosotros como asesores grupales, ya que con ciertas herramientas que, por ejemplo, ay, se me fue ahorita, Forms, podemos aplicar cuestionarios, encuestas y además manejar ya de manera más fácil todos estos datos, tener nuestras bases de datos y ya empezar a sacar todas estas estadísticas. Perfecto, muchas gracias, maestra Berta. Maestra María Isabel, buenos días. Buenos días, maestro. Buenos días. Mire, yo creo que esta asignatura prácticamente es una de las herramientas de las cuales estamos familiarizados con ello, porque es una de las que nosotros ocupamos ciertamente en nuestra labor, en este caso como docentes, y del cual nos arroja información. En este caso, por ejemplo, hablamos de las cualitativas, del cual sí tenemos que tomar ciertas decisiones, tener un análisis exhaustivo para poder asignar una calificación o un número. Y entonces tenemos que conocer cuáles son esos parámetros que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder realizar las tablas o para poder realizar o tener un dato específico. Entonces yo creo que esto nos sirve muchísimo a nosotros en nuestra labor para poder tomar decisiones hacia con nuestros alumnos, ¿verdad? Porque es lo que se busca, o sea, tomar una decisión para poner asignar alguna calificación maestra. Perfecto, muchas gracias, maestra. Ok, me dice la maestra Vanessa Alvarado que ya puede participar. Adelante, maestra Vanessa. Buenos días, maestro. Ahora Bueno, sí me escucho. Disculpe, sí, es que el touch está fallando por acá. ok. Maestro, muchas gracias de antemano. Sí, estuve en la clase, me parece muy útil. Yo soy docente de primaria y siempre en lo administrativo, nos están pidiendo perdón, tantos cualitativos, pero pues aquí los que le conciernen a la Secretaría de Educación, pues son los cuantitativos, ¿verdad? Y me resulta muy útil volver a recordar todo lo demás. La verdad, no tengo ninguna duda respecto a la clase. Lo único que sí le voy a preguntar, a lo mejor más adelante lo va a aclarar, ¿verdad? Es con respecto al video. Creo que parece que con usted ya habíamos trabajado anteriormente, ¿verdad? Sí, Y y nada más lo único que preguntarle es si hay alguna aplicación o es algo libre que vamos a realizar como la vez pasada que lo realizamos y sobre todo igual también la duda es si nosotros debemos de aparecer en el video o solamente es creativo a nuestra imaginación. Le agradezco mucho, maestro. A lo mejor al ratito me lo va a aclarar. Entiendo que todavía hay muchos participantes todavía. ok, Muchísimas gracias, maestro. muchas gracias, maestra. No, de una vez, bueno, vean, el tiempo para el video, pues la idea es que por lo menos en 5 minutos se pueden ustedes grabar explicando los ejercicios propiamente. Lo ideal es que lo apliquen en una investigación, en un trabajo que ya tengan por ahí. Pero si no lo tienen, y bueno, y porque el tiempo está muy cortito, tampoco los quiero poner pues a presionar más de lo necesario, ¿verdad? Entonces, la idea es que ustedes me hagan un video. Si necesitan aparecer en el video, lo pueden hacer en cualquier aplicación. No, no estoy peleado con ninguna aplicación.
Entonces, cualquier aplicación es buena. Pueden utilizar todas las herramientas que estén a su disposición. Pueden utilizar Excel, diferentes páginas de internet, no hay ningún problema. Realmente a mí lo que me interesa es que ustedes me expliquen un poquito acerca de los temas que hemos abordado y lo más importante, cómo lo estarían ustedes aplicando. Entonces, pueden ir desde lo básico, que es explicar cómo fueron realizando sus ejercicios paso a paso, hasta algo muy complejo donde me presentan, por ejemplo, los datos que me decían hace ratito de que tienen que presentar a final de ciclo o a inicios de ciclo acerca de las diferentes estadísticas que les pide Secretaría de Educación, por ejemplo, ¿va? Eso ya va a depender un poquito de ustedes, de su tiempo y sobre todo el material que tengan. Espero que con esto quede clara esa parte. Y bueno, vamos a continuar entonces con, vamos a decir así, la parte práctica de lo que hemos mencionado ahorita en la cuestión propiamente de el manejo de de la información, pero lo vamos a hacer a través de Excel. Sí ven por ahí mi hoja de Excel, ¿verdad? Sí, maestro, sí se Sí. visualiza. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a darle continuidad a lo que habíamos mencionado en la parte teórica. Y bueno, tenemos todos los datos. En este caso tengo aquí 10 personas que fueron encuestadas y tenemos mis preguntas que van de totalmente satisfecho a totalmente insatisfecho. Estas preguntas, lo primero que tengo que hacer es codificarlas. Generalmente tomamos las iniciales de las palabras y las ponemos en mayúscula. Salvo que se repitiera alguna situación, pues sería cambiarle y ponerle otro código, ¿va? Pero básicamente la codificación es muy sencilla y es poner esas letras en mayúscula. Una vez que hemos hecho eso, en vez de poner las respuestas en nuestras celdas completas, ponemos únicamente los códigos. Y a partir de esta información, nosotros ya podemos iniciar con un proceso propiamente de crear nuestra matriz de datos. En primera instancia, le vamos a dar un valor a esos datos, en este caso a este código, totalmente satisfecho, diríamos que es el valor más alto, le vamos a poner 5 y vamos disminuyendo el valor. Para satisfecho sería 4, para algo satisfecho 3, para insatisfecho 2, para totalmente insatisfecho 1, y en el supuesto de que no tuviéramos respuesta, que suele suceder, que a veces no nos responden por cualquier situación, le podemos poner n sobre r y en este caso le vamos a dar un valor de 0, ¿verdad? Y bueno, ya tendremos entonces 6 valores, en este caso, que nosotros podemos ir explotando. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Bueno, básicamente para convertir a números toda la información cualitativa que tenemos y la podemos explotar de manera muy sencilla. Vamos a utilizar entonces estos datos que tenemos acá, los vamos a convertir básicamente a números. Para empezar, ya he convertido a números las personas. Aquí en estadística no manejamos pues nombres, lo que manejamos son números y vamos con la persona del 1 al 10 en este caso, que serían estos 10 personas. Y bueno, lo que sigue es ir convirtiendo, lo podemos ir haciendo manual, TI vale 1, pero bueno, pues lo ideal es facilitar la información y acelerar los procesos. En este caso vamos a utilizar una fórmula que se llama buscar B, entonces escribo dentro de la celda, esto es igual, símbolo de igual, escribo buscar B y aquí me van a dar las posibles fórmulas que tengo. Le voy a dar doble clic en buscar B. Lo primero que me pide es el valor buscado. El valor buscado, pues básicamente es la celda que estoy buscando. En este caso es el código TI, sería el primero. Y luego me dice, ¿en qué matriz? ¿Cuál es la matriz? Bueno, es la matriz que yo he creado ya con sus valores. En este caso selecciono toda la matriz completa con sus valores. Muy importante, le debo aplicar F4 para que se fije esa matriz y cuando corra mi fórmula se muevan los valores de la tabla, pero no los valores de la matriz. Y bueno, de ahí me dice el indicador de columnas. En este caso solo tenemos 2 datos y el dato que quiero sería el dato número 2, donde se encuentra el valor. La matriz puede tener muchos datos y dependiendo del dato que yo esté buscando, pues en función de eso estaría yo poniéndole el indicador. En este caso es el dato número 2.
Y bueno, de ahí me dice el rango si quiero que sea verdadero, que sería una coincidencia aproximada, pero para el caso de mi estudio quiero la coincidencia exacta. Entonces, en este caso, le doy clic o doble clic donde dice falso y Enter. Y con eso ya tendría mi resultado. Si nos vamos a la celda de TI, pues vamos a ver que esto vale 1, ¿verdad? Entonces, esto ya está pues más que claro, nada más es correr la fórmula, busco que me aparezca esta cruz delgadita y corro mi fórmula. Y ya en automático, Excel se encarga de hacer todos los procesos. Y bueno, entonces esta información ya la tengo yo convertida en números y lo siguiente que voy a hacer pues es crear mis diferentes tablas. Vamos a copiar esta información en una hoja nueva y lo vamos a pegar muy importante como valores para que no arrastre las fórmulas y pueda yo explotar la información. Y bueno, acá selecciono toda esta información, todos estos datos, nos vamos a la celda donde dice insertar, le doy clic en tabla y en este caso me pregunta si tiene encabezados, pues eso no, en este caso no tiene encabezado, lo dejamos así como viene, le damos clic en aceptar y me convierte en automático a tabla esta información. Bueno, en el primer caso, pues son los encuestados. La siguiente sería el dato 1 que nos dan. Y pues ya podemos correr esta información. Y bueno, aquí al lado le podemos poner, por ejemplo, resultados. Y podemos hacer, seleccionamos toda esta información y podemos hacer una autosuma. Y hacia abajo, la parte hacia abajo de la columna, podemos hacer lo propio, podemos hacer una autosuma. Y bueno, aquí lo importante de esta tabla es que nos va a generar diferentes situaciones. Podemos escoger desde promedio, recuento, máximos, mínimos, obviamente dependiendo de nuestra investigación, nos va a servir esto. En este caso me sirve promedios, que es como lo que estoy analizando dentro de esta información. Y ya tengo, por ejemplo, que para la pregunta número 1, mi promedio es de 2.1, para la 2, 3.7 y así sucesivamente, siendo la pregunta número 5 la que tiene el promedio más alto, que en este caso es 4.3, y se acerca a un grado de satisfacción más alto, ¿verdad? Vamos a regresar un poquito y vamos a copiar estos datos que nos dice el grado de satisfacción. Lo vamos a pegar por acá. Y aquí vamos a poner grado de satisfacción. Grado de satisfacción. Y bueno, aquí podríamos poner dato 1, bueno, ahorita hacemos ese proceso. Entonces acá lo que sigue sería, necesitamos propiamente encontrar básicamente pues los grados de satisfacción. En este caso voy a aplicar una fórmula que se llama contar si. Entonces escribo esto es igual, contar si. Y diríamos que vamos a hacer un poquito más o menos manual. Seleccionamos en esta parte donde nos pide el rango, pues donde está la información, coma, el criterio en este caso, recordemos que totalmente satisfecho es 5. Y bueno, corremos nuestra fórmula hacia abajo. Aquí diríamos que es un poquito manual porque tenemos que ir modificando lo que sería mis datos, ¿verdad? En el primer caso es 5, en el segundo caso es 4, en el tercer caso es 3, en el cuarto caso es 2, que es el valor, y en el último caso sería 1. Y en el caso de que no nos hubieran respondido alguna situación, pues obviamente tendríamos 0, que estaría hasta abajo, ¿va? Pero bueno, en este caso todos nos respondieron. Y aquí lo único que hay que hacer es correr mi fórmula hacia la izquierda, haremos lo propio. Y bueno, nuevamente seleccionamos toda esta información, nos vamos a la parte de insertar, le damos clic en tabla, en este caso sí tiene encabezado, le vamos a aceptar y listo, ¿va? Aquí nada más es como copiar esta parte de lo que es el dato 1. Y bueno, el resultado es igual. Hacemos nuestra autosuma
Y bueno, entonces a partir de esta tablita que tenemos aquí al final, ya tenemos una serie de datos que nosotros podemos graficar de manera inmediata. ¿Cómo vamos a graficar? Bueno, únicamente seleccionamos esta parte, le damos, en este caso, control, mantenemos la tecla de control y seleccionamos donde están nuestros datos finales o nuestros resultados, nos vamos a insertar, nos vamos a gráficos recomendados. Por lo general, en este caso manejamos gráficos circulares, podemos manejar otro tipo de gráficos, pero bueno, este es como el tipo de gráficos que manejamos de manera general. Y bueno, aquí ya nada más es como la cuestión de ir trabajando cada uno de los diferentes gráficos. Entonces, de entrada, ya tenemos toda nuestra información convertida en números, tenemos ya promedios, a partir de acá obviamente podremos sacar las diferentes medidas de tendencia central si fueran necesarias y en este caso pues una explotación de datos más visible. Y bueno, ya aquí va a depender un poquito de qué tanto nos dediquemos a realizar esta actividad, este trabajo. Podemos presentar nuestros datos por pregunta, como en este caso, cada uno de los datos graficados, cada una de las diferentes respuestas graficadas. Podemos poner acá nuestros niveles de satisfacción, donde por ejemplo aquí me aparece la pregunta 1 en rojo, que es el dato que ha tenido el nivel más bajo de satisfacción, y en este caso la pregunta número 5, que tiene el grado más alto de satisfacción, y que también al crear esta tabla la podríamos modificar en tiempo real, por ejemplo, y permitirnos que se vayan modificando los gráficos generales en tiempo real. Eso obviamente ya requiere un poquito de más paciencia y también, pues obviamente, de más tiempo, ¿va? Pero al final de cuentas, lo importante es saber, bueno, crear las tablas y saber presentar dichos resultados de manera gráfica. Y bueno, pues esa es básicamente la idea de esta, pues de esta explotación de datos. Ok, bueno, pues continuamos con las participaciones de que nos faltan. Maestra Guadalupe Castro, muy buenos días. Buenos días. Considero que las herramientas que nos está ahorita explicando, un momento pues ya las hemos visto. Solamente es recordar el uso que se le da y pues realmente son muy necesarias para nuestro trabajo, para hacer los análisis que diariamente realizamos en nuestras escuelas cuando nos piden el análisis del diagnóstico. Ahora que acabamos de aplicar la primera evaluación del primer trimestre, pues también hacemos un análisis. Entonces, pues son herramientas que realmente nos son útiles. Sería mi participación. Muchas gracias, maestra Guadalupe. Maestra Brenda Guerrero, buenos días. Buenos días. Bueno, yo me conecté hace poco, no podía ingresar, pero realmente lo que escuchan los compañeros y todo, es recordar, como dicen todos, ¿no? Algo que ya hemos visto, pero creo que también actualizarnos, porque vi que ahorita estaba haciendo usted algo de, donde copiar la celda sin la fórmula en valor. Entonces, hay veces cuando nosotros copiamos de hoja de cálculo a otra hoja de cálculo, y ya en la segunda hoja no nos deja, nos aparecen los signos de, como de números. Ajá. Y he tenido yo este problema y luego lo borro otra vez y lo vuelvo a hacer, pero ya, ahora sí que es tiempo, ¿no? Ahí es el hecho de pegar bien, o de saber hacer los copio y pegue, te quita tiempo, entonces te ahorra tiempo y es más fácil. Igual la sumatoria, al jalarlos, también, a mí me gusta mucho la aplicación de Excel, la manejaba yo mucho por lo mismo. Igual hay las fórmulas, cuando uno se aprende las fórmulas correctas, también eso ayuda mucho, pero sí he visto que se han actualizado y es donde no, en lo personal, me falta a mí actualizarme bien en las fórmulas y cómo acortar los tiempos. Perfecto, maestra. Pues quedan los videos para que le dé por ahí una repasadita. Tenemos algunas cuestiones desarrolladas en Excel y bueno, ojalá y podamos contribuir con algunas fórmulas o algunas
cuestiones propiamente de la aplicación para que le facilite su trabajo en el día a día. Maestra Landice del Rocío, buenos días. Buenos días, maestro. Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, sí, yo creo que sí. Como decían, esas herramientas son muy importantes para nuestro quehacer, o sea, para nuestro trabajo, ¿verdad? Porque de esa manera vamos a ir organizando, vamos a ir teniendo en cuenta, por ejemplo, en lo que es preescolar o en cualquier otro nivel educativo. Por ejemplo, ahorita fue el primer corte de evaluación y podemos hacer, por ejemplo, las gráficas, ¿no? Que nos dan cuenta de cómo van los niños en cada uno de los campos, la inasistencia de los alumnos, y todo eso se le da a los papás para que ellos vean en qué grado, hasta dónde han avanzado los alumnos. También a nosotros como docentes, ¿verdad? En algunas actividades podemos llevando esas gráficas para ver nuestros avances en el trabajo. Y como decía la compañera anterior, sí lo hemos hecho, pero sí necesitamos actualizarnos más, porque igual a lo mejor lo que comentaba ella hace ratito, eso de copiar y pegar ahora sí que una tabla a otra hoja, sí se nos distorsiona, pues, entonces sí se nos hace un poco complicado. Entonces sí es importante la actualización y pues la verdad sí me está gustando esta materia. Así que muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestra. Ok, última participación antes de irnos, maestra Maritere, buenos días todavía. Buenos días, disculpe que tenía yo problemitas a prender mi micrófono. Buenos días, maestro. Pues bueno, creo que es una materia bastante importante que nos va a permitir conocer pues los datos fríos que necesitamos conocer, como por ejemplo en el caso de la media superior, el nivel de reprobación y algunas situaciones que nos van a ayudar para abonar a que el alumno pues adquiera un mayor conocimiento. Yo creo que la mayoría, todos hemos utilizado en algún momento este tipo de herramientas que nos permiten pues conocer datos y hacer un muestreo. Sobre todo es algo que nos permite saber en dónde estamos mal, ¿no? De qué manera podemos mejorar algunas situaciones dentro de de la docencia. Y pues bueno, el quehacer docente no para ni los fines de semana. Ahorita estoy atendiendo a unos alumnos que tienen problemas con sus calificaciones y ya saben que, bueno, los que damos media superior estamos 24/7 y tenemos que estar ahí pendientes con ellos. Y esa parte, ¿no? Escuchaba ya hace rato que hablaba una compañera que ha utilizado Forms como un formulario para recabar información, encuestas y eso. Y creo que eso también nos permite abonar a lo que es la estadística, porque nos muestra realmente ahí también todas las gráficas que van apareciendo de acuerdo a cómo van respondiendo los alumnos. Es una materia bastante importante y creo que nos va a servir pues para nuestro quehacer docente, maestro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Maritere. Pues bueno, ya son las 10 de la mañana. Muchas gracias a todos por haber estado el día de hoy en esta sesión. Nos estamos viendo la próxima semana con el cierre de la sesión. Si hubiera necesidad de explicar los ejercicios paso a paso, pues lo haremos en la próxima sesión. Espero que con las cápsulas que están por ahí disponibles, y bueno, veo que muchos ya más o menos manejan Excel, entonces creo que no va a haber muchos conflictos, ¿verdad? Pero si hubiera necesidad, con mucho gusto explicaremos la resolución de los ejercicios en nuestra próxima sesión. Y bueno, no me queda más que desearles como siempre muy bonito día, feliz fin de semana y mucho éxito en lo que sigue. Nos estamos viendo la próxima semana. Eso es igual, hasta luego. Gracias, Muchas maestro. gracias, maestro. Hasta luego, maestro. Bendiciones. Hasta luego, bonito día. Cuídense mucho, hasta luego. Hasta luego.